el tema de la plática es control. Y me gustó mucho esta imagen que Medios encontró porque son los controles de un avión. Se ven complicados, no sé ustedes si lo alcanzan a ver, muchos relojitos, cada relojito indica algo. Y son muchas cosas las que hay que saber y hay que aprender para intentar controlar uno de estos monstruos que pesan toneladas, pero por las leyes que Dios estableció son capaces de volar. Y en nuestra vida a veces sentimos que estamos así, vemos muchos relojitos, vemos muchos indicadores, nos volvemos locos tratando de verlos todos al mismo tiempo y no encontramos una lógica, no encontramos una razón, no encontramos una respuesta. ¿Cuántos han sentido así en algunas ocasiones? Cuando oran y no encuentran la respuesta o la respuesta que llega no es la que ustedes quieren. ¿Cuántos se encuentran a veces sumidos en la desesperación, a veces sin saber qué hacer, a veces sin saber a quién escuchar, porque ponemos atención a tantas cosas, ponemos nuestros ojos en tantos puntos que llega el momento en que decimos, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Se han sentido así? Que de repente le piden consejo a su papá, a su mamá, el vecino chismoso sin pedirlo te da un consejo, el compañero bien intencionado del trabajo te da otro consejo y resulta que, bueno, ya, si bien la palabra de Dios dice que en la abundancia de consejeros se encuentra la sabiduría, pero hay que saber a qué consejeros acudir. Y a lo largo de la semana hemos platicado en la oración de hombres, en el trabajo, con familiares, y hay un común denominador ahorita en el ambiente en nuestro país. Es como el elefante del que nadie quiere hablar, pero que todos ven. Estuvimos orando 30 días por una elección. Hubo grupos muy grandes de pastores que abiertamente se declararon a favor de una candidata y resultó que esa candidata no fue la seleccionada. Y resultó que queríamos una elección balanceada y arrasaron. Y nos sentimos inquietos, nos sentimos atribulados, descontrolados. Y la pregunta que ronda en el ambiente, ¿qué sigue? Y yo creo que a ciencia cierta, y si hay alguien aquí que tenga la respuesta, que por favor la levante y nos dé luz, pero creo que no. Incluso a nuestro pastor lo habían invitado a un grupo de oración de muchos pastores y ellos estaban por una línea y resultó que como él no siguió esa línea, y no porque no fuera su candidata, sino que él decía, tenía esa postura de no va a ser el que nosotros digamos, va a ser el que Dios quiera. Lo invitaron a salirse del grupo y como no se salió, cortésmente lo dieron de baja. Pero 7 días después, hay quien dice, movimos la mano de Dios y Dios nos escuchó. Otros podrán decir, no, es que quién sabe qué hice, quién sabe cómo oré y por eso Dios no me escuchó. Tampoco. ¿Quién tiene realmente el control? Dios. Pero a veces en nuestra vida, y no solo en esas elecciones, sino en nuestra vida emocional, laboral, financiera, sentimental, familiar, estamos rodeados de factores que son como esos relojitos. Y ahora este subió y este bajó, ¿a cuál le hago caso? Este está en rojo, este está en verde, ¿en quién me fijo? La palanca la subo, la bajo, el volante lo giro, me voy derecho, lo pongo en automático o en control manual. ¿Y qué hacemos? Nos llenamos de dudas. Y esto es normal. Recuerdo, y aquí está mi esposa, no me podrá dejar mentir, cuando hubo muchos años hubo continuidad en nuestro gobierno. No quiero decir que sea bueno o sea malo, estoy narrando mi experiencia, porque a lo mejor alguno de ustedes la comparten en este aspecto o en algún otro. Y resulta que cuando en el 2000 se da la alternancia, era un domingo por la noche, muy noche, había esa inquietud y dieron el resultado. Y no era el que yo, Arturo, esperaba. Y no porque tenga una
filiación partidaria, no porque pertenezca a un partido, sino porque en mi mente estaba que en el gobierno anterior, ya he contado este testimonio anteriormente, habíamos adquirido una casa, nuestra primera casa de recién casados, tenía solo un bebito de meses, y ustedes recordarán que en el 94 se vino un evento catastrófico para las finanzas en nuestro país, el famoso error de diciembre. Y yo traía claro ese acontecimiento y la verdad me preocupaba, me llenaba de incertidumbre. Si eso pasó de un gobierno a otro siendo el mismo partido, ¿qué nos espera en esta alternancia? Y me angustiaba al grado que me enfermé, y no es una figura, realmente me dio temperatura y realmente empecé a vomitar. Era tal mi angustia. Y yo creo que a veces nos llenamos de estas situaciones que no nos dejan dormir, que nos acostamos pero no descansamos, situaciones con un hijo, con nuestro esposo, con nuestras finanzas, que hacen que nuestra vida se vea, por decirlo menos, angustiada, estresada. Los dientes nos duelen, no podemos dormir, se nos va el apetito o comemos de más por esa ansiedad. Buscamos alivio en ciertas cosas, algunos se refugian en adicciones, otros en malas compañías, otros intentan suicidarse, a tal grado llega el descontrol. Pero el control no es otra cosa más que miedo a ciertas cosas. Cuando queremos tener nuestras finanzas controladas, ¿a qué tenemos miedo? A perder esa fuente de ingreso, a perder esa estabilidad económica. Cuando no podemos dormir porque no sabemos dónde están nuestros hijos, queremos controlarlos, ¿a qué tenemos miedo? A que algo les pase, a que no cumplan su propósito. Entonces empezamos a llenarnos de miedo, empezamos a llenarnos de situaciones, muchos consultan a los astros, su horóscopo, porque quieren saber qué va a pasar en el día, quieren tener ese control para su vida y buscan en las puertas equivocadas y abren puertas que después no pueden cerrar. Pero ¿qué nos dice Dios acerca de esto? En la Biblia vemos varias historias acerca de que Dios tiene el control. Y lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Y es bueno que en esta hora recordemos que Dios tiene el control de todo. Y vamos a estar leyendo algunas historias. A mí me encantan las historias, muchos de ustedes saben. Y vamos a leer un par de historias donde Dios tiene el control. Ahora, volviendo un poquito a estas elecciones. En el chat del fraccionamiento, creo sinceramente que es un grupo, una comunidad solidaria, que se une, que busca el bienestar común. Los considero maduros en términos generales, siempre hay uno que otro arrocito, pretito en el arroz dicen, pero creo que en general nos organizamos bien, reciclamos una vez al mes, van a recoger la basura separada, hacemos increíbles y fantásticos fiestas para los niños, si algo se ve mal en las áreas comunes nos ponemos de acuerdo y en general resulta agradable vivir en esa comunidad. Pero volviendo a estas elecciones, de repente alguien mandó un chat y decía, no, ¿cómo pueden votar por fulanita? Si ella es atea, si es esto. Y nos angustia el que no sea cristiano, el que no sea creyente, como si eso sacara a las personas del control de Dios. Y la primera historia que quiero llevarlos es una historia que todo el mundo conoce, es la caída de Jerusalén. Y esta se da a manos del rey de Babilonia, y en Jeremías nos narran estos episodios. La verdad, ustedes leen Jeremías y es una historia que los hace meditar, los hace pensar. Llegan las fuerzas babilónicas, las más poderosas en ese entonces, las mejor armadas, con la mejor tecnología para construir terrapenes, para poder derrumbar las murallas. Y el pueblo de Dios se refugia y cree firmemente que Dios los va a sacar, aunque vivan como vivan, aunque hagan lo que hagan,
ellos creen que no va a prosperar este ataque. Sin embargo, Jeremías les dice, no, hay que rendirse. Y eso le ocasiona a Jeremías que lo metan en pozos, en cisternas, que lo encarcelen, que lo golpeen, que le digan mentiroso. Pero sucede lo que él decía. Y Nabucodonosor envía su ejército y derrota a Judá, perdón. Resulta que algunos de estos sobrevivientes matan al gobernador que Nabucodonosor había establecido, sienten temor y huyen a Egipto. Van a decir, es mucha historia, pero síganme, van a ver que van a encontrar paz en su corazón. Y en Jeremías 43:10 dice, habla Dios a través de Jeremías, dile al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Y es que Jeremías les decía, no vayan a Egipto, quédense aquí y Dios los va a proteger. Es más, el rey los va a bendecir, los va a tratar bien. Y ellos no lo escucharon y se fueron a Egipto. Dios le dice, ve allá donde se fueron a refugiar, entierra unas piedras y da esta profecía, que sobre estas piedras que escondiste, Nabucodonosor va a poner su trono. Y tal cual sucedió, Nabucodonosor se dirigió a Egipto entre el año 567-66 a.C. y derrotó al imperio, lo que quedaba del imperio egipcio, y se estableció allí. Y todos los judíos padecieron de esta invasión. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Nabucodonosor no era de origen judío, no creía en Dios, y sin embargo Dios lo llama como mi siervo. Ahora, el siervo del Señor no necesariamente significa que sea su seguidor, sino que es el agente que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Entonces, para aquellos que están inquietos de que esta mujer no conoce a Dios, es atea, incluso practica ciertas cosas, tranquilos, es su sierva. ¿Cuántos pueden decir, Claudia, eres sierva del Dios Altísimo? ¿Cuántos lo pueden decir? Vamos a decirlo. Si pueden, si dicen amén, es que sí pueden. Entonces vamos a decir, Claudia, eres sierva del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Ok, esta historia está muy padre, pero tiene, bueno, para muchos quisquillosos van a decir, bueno, pero Jeremías vivió en ese tiempo, sabía que el rey Nabucodonosor era muy fuerte y sabía que podía vencer a cualquier imperio. Ok, se las compro, él sabía. Vamos a nuestra segunda historia, que es todavía más interesante. En esta, ¿cómo llama Dios a Nabucodonosor? Mi siervo. Ok, es una palabra fuerte que indica que tiene control, ¿sí? Y no nada más control de cualquier persona, es la persona más importante del imperio, más importante. O sea, tiene el control de la persona más poderosa del mundo y sin embargo él es su siervo. Ahora, vamos a otra historia, esta me gusta más todavía, por cómo se da. Esta está en Isaías capítulo 45. Aquí se encuentra Isaías recibiendo la palabra de Dios. Voy a dar algunas fechas y es importante que las tengamos. Ya sé que a muchos no les gustan los números ni las fechas, pero esta es más importante y más interesante que nuestra historia anterior. Esta historia se da alrededor del 700 antes de Jesucristo y la da Isaías. Y Isaías dice, esto dice el Señor a Ciro. ¿A quién se lo dice? A Ciro. Y la palabra que utiliza es su ungido. Y ahorita vamos a ver la importancia de esto. Cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, ¿quién? Ciro. Y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Esta frase significa que te conoce. ¿Sí? No nada más es, sé cómo te llamas, porque pues, si iba a ser un rey, todo el mundo iba a saber, pero esa frase significa el que te conoce a profundidad.
¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis dice, y les voy a dar un nombre que nadie conoce? O sea, porque a ese grado de intimidad nos conoce Dios. ¿Por qué te llama? Y hace una pregunta en el versículo 4, y esta es importante. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. El versículo 5, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. ¿Para qué? Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Isaías escribió esta profecía alrededor del año 700. Ahora, en el año 539, 540, Ciro vence a Babilonia. O sea, primero fue el imperio asirio, que fue el que derrotó al reino del norte de Israel y se los llevó cautivos y lo desapareció. A ese imperio mundial lo sustituye otro imperio, el imperio babilónico. Y a ese imperio babilónico lo derrota otro, el imperio medo-persa, y ese imperio estaba dirigido por Ciro. Eso fue 150 años después. Ahorita les explico la importancia. No habían nacido ni los bisabuelos de Ciro, cuando Dios ya sabía que lo iba a usar. Y la palabra que utiliza es mi ungido. Aquí todavía esta palabra es más fuerte que la palabra siervo, porque la palabra ungido solo se aplicaba para los reyes y para el sumo sacerdote. Para los judíos debió haber sido impactante. ¿Cómo alguien que no es de su pueblo es ungido? ¿Cómo dice, ni siquiera me conoce? ¿Cómo alguien que no lo conoce es su ungido? ¿Cómo alguien que no le teme es su ungido? ¿Y cómo puede ser que ese ungido cumpla su propósito? Entonces, me encanta esta historia porque Dios trasciende el tiempo. Dios es tan grande que no cabe en el cielo, en la tierra, ni en el tiempo. Y ese es un concepto que me voló mi lógica y mi razonamiento. O sea, si no cabe en el tiempo, quiere decir que Dios ahorita está escuchando las alabanzas de David, ahorita está platicando con Abraham, ahorita está en esta reunión y ahorita para él, el ahorita, estamos celebrando las bodas del Cordero, estamos adorándole y dándole gloria, porque él no cabe en el tiempo. Y él sabía en nuestra escala lineal de tiempo que iba a haber un hombre que no lo iba a conocer, que no iba a ser de su pueblo, que no le iba a temer, pero que sin embargo iba a cumplir su propósito. Entonces, para aquellos que están angustiados de que porque ella no es cristiana, que porque no conoce a Dios, que porque no le teme, ¿por qué estuvimos orando nosotros? ¿Por un presidente o porque se cumpliera un propósito? Porque se cumpliera un propósito. Y esta mujer va a hacer que se cumpla el propósito de Dios. Y no porque sea especial, no porque sea única, no porque lo conoce y le teme, no, porque simplemente a él le plació seleccionarla para cumplir su propósito. Y nosotros tenemos que descansar en que él tiene el control en esta situación. Que ya se nos fue el tipo de cambio para arriba, no importa, él tiene el control. Que la bolsa cayó, no importa, él tiene el control. Que el Congreso es mayoría de ellos, no importa, él tiene el control. Y lo mismo aplica para todo lo demás en tu vida. Les invito a que hagamos un ejercicio. Trae a tu mente aquello que te saca de control, aquel tema que personalmente te descontrola. ¿Qué es? Tu hijo, tu esposo, tu esposa, tus papás, tu finanza, esa deuda, ese negocio, esa cobranza, ese examen de la escuela, ese profesor que no te quiere, ese hijo que no llega, ese matrimonio que no se consolida. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Ya lo tienes? Ok. Levanten la mano. Pues creo que todos tenemos algo en nuestra vida que nos… Ok. Entonces, Dios tiene el control. Al final, ténganlo en mente, vamos a hacer una dinámica. Ahora, Dios controla todo.
Dios controla los corazones humanos. En Proverbios 2:21 dice: en las manos del Señor está el corazón del rey, es como un río, sigue el curso que el Señor ha trazado. Yo me imagino de repente un dedote de Dios, o sea, está la tierra y está un lago y no hay río. Y me imagino al dedo de Dios haciéndole así, llevándole el agua del lago hasta el mar. Porque Él así controla nuestros corazones. Si lo conoces, qué bueno, con más razón te debe dar paz esto. Pero si tu situación que te está afectando implica personas que no lo conocen, ora para que lo conozcan, pero si no, no te preocupes, Él tiene el control de esa persona, de esa situación, de esa circunstancia, de esos hombres. Tu circunstancia y tu situación no depende de ellos, depende de Dios y Él tiene el control. Ahora, Él tiene un propósito para todo lo que hace. El mismo Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. O sea, tú dices, pero ¿por qué este Señor? O sea, ¿no había otro mejor? O sea, pero aún a ellos Dios lo ha hecho con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Y recuerdo que en Habacuc veía mucha maldad en Israel, ya se había corrompido, veía injusticia, veía que el rico despojaba al pobre, veía que los jueces se inclinaban siempre porque tenía más dinero, los poderosos engañaban, hacían promesas y no cumplían. Y él se queja con razón y con dolor a Dios, le dice: ¿por qué permites esto? Y él le dice: no te preocupes, estoy por traer a un pueblo que va a castigar al pueblo de Israel. Y cuando le dice quién es, él dice: pero ¿cómo? Ellos son peores. Nunca estamos contentos con la respuesta de Dios. Siempre queremos que Él conteste cuando queremos y como queremos. Y Dios le dice: no te preocupes, también ellos van a tener su paga. Y esto me recuerda una historia de Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, y él era un joven que vivió en el norte de África, y era un hombre, un joven letrado, había estudiado, le interesaba la filosofía, sabía de teología, conocía a Dios, pero le gustaba el desenfreno, por decirlo así. Le gustaba además la fiesta, y su mamá, que era cristiana, fueron los primeros cristianos por ahí de mediados del siglo III, era cristiana, y su mamá fue conocida como una gran intercesora. Ella oraba y lloraba por su hijo, y su hijo no cambiaba. Y cuando su hijo le dijo: mamá, ¿qué crees? Me voy a Roma, la mamá rompió en llanto. Y su oración era: Dios, impídele que este joven, mi hijo, vaya a Roma. Porque como madre, ¿qué pensarían ustedes? Bueno, Roma, para empezar, era la capital del pecado, por decirlo así. Todo lo malo que se podía hacer se hacía allí. Había de todo lo malo que podían imaginarse. Entonces, imaginen la angustia de una mamá. ¿Cuántos tienen hijos o papás? Imagínense que nuestro hijo está en esa situación y que, si estando bajo nuestro control, hace lo que hace. Imagínense lejos de nosotros, ¿nos llenaríamos de temor? Siendo razonables y razonables, no espirituales. Sí. Y la mamá lloraba y decía: Señor, que mi hijo no se vaya a Roma. Resulta que, ¿qué creen que pasó? Se fue. Sí, clásico, ya sabemos que lo que le dicen los papás, pues parece, a lo mejor le hubiera dicho: vete, al fin te necesito, no me interesas, y se hubiera quedado. Pero ella, como todos los padres: no te vayas, quédate, Dios, que no se vaya. Y se fue. Y en Roma, este joven conoce a otro padre de la iglesia que se llama Ambrosio. Y Ambrosio le presenta a un Dios que él no conocía, a un Dios amoroso. Le presenta a un Dios de gracia, y eso transforma la vida de este joven. Y en su libro de Confesiones, Agustín escribe y dice: el Señor no contestó la oración de mi mamá
para contestar su petición. O sea, él no contestó como la mamá quería, pero contestó lo que la mamá quería. ¿Sí me explico? Hay veces que nosotros pedimos cierta cosa. Señor, que me saque la lotería para salir de mis deudas. Y Dios no contesta esa oración, pero contesta tu petición. ¿Sí? Esa debe ser nuestra certeza, el tiempo. Ahora, lo que me llama la atención de Ciro también es que fue 150 años después. Hay veces que la promesa de Dios tarda en llegar. Hay veces que quisiéramos, ya Señor, es que ya llegó la quincena y no me cae, ya Señor, es que ya tengo 20, bueno yo me casé a los 23, pero para mí 24 ya era viejo, no 25, ya tengo 25 y no me caso, o sea Señor, o sea, no estoy tan feo, no estoy tan fea, ¿dónde está mi pareja? O ya tengo años intentando tener un hijo y no llega, ya tengo 3, 4 años en este trabajo y no hay promoción y empieza. Y ya empezamos a contar el tiempo. Por eso es que la historia de Ciro me llama la atención. 150 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Muchas, pero Dios cumplió su promesa. Y si Dios te hizo una promesa, Él la va a cumplir porque todo está bajo su control. Me gustó mucho una oración que hicimos en el aposento alto por las personas de la tercera edad. Hay veces que piensan que ya su tiempo pasó. Hay veces que pensamos que ya vamos a terminar nuestra carrera y aunque Dios conteste, ¿ya para qué? No, acordémonos de Abraham. O sea, ¿cuándo le hizo la promesa y cuándo cumplió? Hasta los 90 y tantos años. Y su esposa también. O sea, Dios no retarda su promesa, sino que tiene su tiempo específico para cada respuesta. Entonces, no importa el tiempo, no importa si tu respuesta depende de personas que no conocen a Dios, no importa si se ve muy lejano. Cuando estaba Jeremías, el imperio dominante era el imperio babilónico. Quizás pareciera obvio para cualquier estadística de la época, es como decir ahorita Estados Unidos va a derrotar, sí Arturo, pues ¿quién más? Pero si yo te dijera, bueno, una nación, Sudáfrica, Australia, ay Arturo, por favor, o sea, bueno, con esa visión Dios le reveló a Isaías, ¿sabes qué? No es este imperio, va a ser otro. Y quizás Isaías se llenó de dudas y dijo, pero pues esta nación, si apenas son algunos nómadas, no están organizados, ¿cómo? Es más, Ciro, ¿no había otro nombre más bonito? O sea, Ciro. No, o sea, a Dios no le importó. Y Dios sabía 150 años después que esta persona de un imperio que no existía iba a favorecer a su pueblo. Entonces, aparentemente puede ser que tu situación no tenga respuesta fácil, no tenga una solución razonable, no tenga una puerta amplia, una puerta que tú veas con tus propios ojos. Pero la pregunta es, ¿puede o no puede Dios? Y la respuesta es sí, y esa respuesta no la doy yo, esa respuesta la da el mismo Dios. Miren, cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, empezaron a quejarse, todo el mundo sabe esta historia, porque no tenían que comer. Dios manda a él maná. Y el maná era como un cereal dulcezón, sabía como a miel, era blanquito, y como bajaba como rocío, como lluvia muy ligera, la gente lo recogía y lo preparaba de diferentes maneras, hacían algunas tortitas o con agua o con leche, se lo comían muy rico. Pero ¿qué creen? Se empezaron a hartar, ya no querían maná y empiezan a pedir carne y empiezan a decir, no, es que allá en Egipto comíamos carne, pero aquí nos estamos muriendo de hambre o nos das este maná. Y Dios le dice a Moisés, mira, les voy a dar carne y les voy a dar tanta que les va a salir por la nariz y por la boca. Y Moisés dice, sí, literalmente se lo dice Dios, y les va a salir por la boca y por la nariz, o sea, se van a hartar de tanta carne. Y Moisés ve a su alrededor, como muchos de nosotros lo hacemos, y ve sus circunstancias, y ve sus recursos,
y ve todo el pueblo. Estamos hablando que eran millones. Y dice Moisés en Números 11:21. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, o sea, 600,000 soldados nada más, hombres de 21 para arriba que podían pelear, eran esos 600,000. Ahora, más las mujeres, más los ancianos, más los niños, estamos hablando de una población de más de 2 millones. Y aún así, o sea, a ver, Dios, ¿ya viste todos estos pueblos? ¿Ya viste cuántos somos? Y que unos son muy dragones. ¿Y cuántas vacas tenemos? Yo les daré carne durante un mes, dices. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlo? O sea, no tenemos los recursos. Y lo que tenemos no alcanza. No tengo fuerzas, ya se me acabaron. Mi fe está débil. No tengo dinero. Ya estoy grande. Señor, aún así dices. Todavía pregunta más Moisés: ¿podría esto satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, y esta respuesta es contundente. Le pregunta: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Vamos a esa situación, circunstancia, persona que tienes presente, que dijimos que la tenías que recordar. ¿Ya la recordaste? Ok. Si la recordaste, bueno, si la trajiste a tu mente y la recuerdas todavía, es porque es importante para ti. Quiero decirte que también es importante para Dios. Segundo, si la llevaste a tu mente y la recuerdas, es porque no ves una salida fácil, como Moisés. Es porque a lo mejor no tienes el recurso, como Moisés. Es porque a lo mejor no tienes la fuerza, como Moisés. Es porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo, como Moisés. Es a lo mejor porque te está fallando la fe, como Moisés. Pero la respuesta que Dios le dio a Moisés es la misma que te está dando. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso su brazo ha perdido su poder? No. Contéstate, pero con convicción. No digas amén. Di no. ¿Sí? Amén es sí. No es no. Entonces, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? No. Ok. ¿Hay esperanza para esa situación? ¿Hay esperanza para esa deuda, para ese familiar, para esa circunstancia que te agobia? Ok. Que veas al brazo poderoso. Hay una palabra en la Biblia que dice: desnudaré mi brazo y te mostraré mi poder. O sea, ¿saben qué quiere decir eso? O sea, se está arremangando y te está mostrando su conejo y te está diciendo: te voy a mostrar mi poder. ¿Sí? Y yo te invito a que hagas memoria de esa situación. Y a lo mejor la estás viendo grande e imposible. Imagínate alimentar 2 millones de personas. No hay ganado que aguante, no hay peces del mar, dice. Pero Dios te está contestando: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Y sabemos que no. Y a veces por fe lo queremos creer, pero la circunstancia parece que sí le ha quitado ese poder al Señor, pero no, Él te está diciendo: mi brazo no ha perdido su poder.